Memoria iOS. iOS, al igual que macOS, cuenta con un sistema de memoria virtual que está siempre operando. No se puede deshabilitar por el usuario. Cuenta con hasta 4 GB de espacio de memoria direccionables para procesos de 32 bits o 18 EB para procesos de 64 bits. En iOS el manejo de memoria virtual se realiza de la siguiente manera. Los datos de solo lectura, por ejemplo el código, recursos gráficos, etc., que de por sí ya están en el disco, se remueven a la memoria principal en caso de ser necesario y se vuelven a cargar cuando se soliciten. Los datos modificables por la aplicación o el usuario nunca son eliminados de la memoria por el sistema operativo. Si la cantidad de memoria disponible se reduce hasta un límite determinado, el sistema le pide a las aplicaciones en ejecución que liberen memoria voluntariamente, para así poder alojar nuevos datos. Las aplicaciones que no liberen suficiente espacio son terminadas por el sistema operativo. La memoria RAM en iOS está dividida en páginas de 4 KB cada una. Las direcciones lógicas de memoria asignadas a un proceso consta de regiones mapeadas de memoria, que consiste en un número determinado de páginas para cada región. Se conoce para cada una de ellas la página donde inicia y la página donde termina. El kernel asocia un objeto de memoria virtual con cada región de espacios de direcciones lógicas y los utiliza para seguir y administrar las páginas residentes y no residentes de las regiones asociadas. El kernel mantiene tres páginas de memoria física: la tabla de memorias activas, la tabla de memorias inactivas y la tabla de páginas libres. La tabla de páginas activas contiene información de las páginas que están en memoria y han sido accedidas recientemente. La tabla de páginas inactivas contiene información de las páginas que están en memoria pero no han sido accedidas recientemente. Por lo tanto, tienen información válida, pero estas pueden ser removidas de la memoria en cualquier momento. La tabla de páginas libres contiene la información de las páginas que no están asociadas con objetos de la memoria virtual. Estas páginas pueden ser utilizadas de manera inmediata por cualquier proceso que las necesite. Cuando el número de páginas en la tabla de páginas libres se reduce hasta un umbral determinado por la cantidad de memoria física, el paginador hace un intento por balancear las tablas. Esto lo hace sacando páginas de la tabla de páginas inactivas. Las páginas modificadas, es decir, aquellas que cambiaron su contenido por el usuario o por la aplicación, pero inactivas, deben permanecer en la memoria hasta que la aplicación que las maneje las elimine. Gestión de memoria principal. Los dispositivos activan un proceso automático llamado Garbage Collection, recolección de basura, el cual se encarga de gestionar la memoria a través de un sistema operativo, ocupando porción de la memoria en base al uso que hacen las diferentes aplicaciones. iOS, sin embargo, implementa un mecanismo totalmente diferente, el cual permite que las aplicaciones utilicen solo memoria RAM que realmente se encuentra disponible, sin necesidad de tener que pedir más para la gestión de Garbage Collection. Esto permite que el sistema operativo funcione más rápido, fluido y sin necesidad de tener más memoria RAM. La idea básica de la gestión de memoria bajo recuento de referencia iOS para el tiempo de programación se da de dos maneras. Se genera MRR, retención y liberación manual, y ARC, recuento automático por referencia. Gestión de memoria iOS. El desarrollo de aplicaciones para iPhone o iPad tiene un tema complicado: la gestión de memoria. Esto sucede debido a que la aplicación es compilada a código nativo y no se cuenta con un recolector de basura que haga la limpieza de memoria de las variables que ya no usan, por lo que la gestión debe hacerse manual. Esto significa que toda memoria que se quiera utilizar se tiene que crear, retenerla y liberarla cuando ya no se utilice. Para los programadores, esta forma de trabajo es tediosa cuando se ha trabajado solo con lenguajes interpretados o secuencias de comandos. No hacer la gestión de memoria de forma correcta provoca dos cosas: memoria sin liberar, el dispositivo empezará a quedarse sin memoria debido a que no se liberan datos que ya no estén en uso, provocando que cada vez que se use una aplicación consuma más memoria y será necesario reiniciar el dispositivo constantemente. Liberar memoria antes de tiempo o sobreescribir datos aún en uso provoca daños de memoria y cierre de aplicaciones. Apple
ha aportado un mecanismo de conteo de referencia. El conteo de referencia es un mecanismo por el cual los objetos llevan algo parecido a un contador de punteros que le apuntan. De esta forma, si un objeto está apuntado por varios otros, no podrá liberarlo hasta que deje de ser apuntado por el resto. En el entorno Object-C, este conteo se realiza de forma manual. Realizándose así, cuando reservamos un objeto mediante el método de asignación o copia, el nuevo objeto tendrá un contador +1. Cuando otro objeto apunta al nuevo objeto, hay que indicárselo mediante el método de retener. El método sumará +1 al contador de referencia del objeto. Cuando otro objeto deje de apuntar al nuevo objeto, se llamará un método de liberar. Este disminuirá en 1 el contador de referencia al nuevo objeto, pasando el contenedor a 0, y se llama al método adjudicar para realizar su liberación. A partir de UAS 5, los compiladores hacen uso de AirSig, reencuentro automático de referencia, que es una función de gestión de memoria del compilador. Lo que sucede en el momento de crearse una nueva instancia de una clase es que AirSig asigna una porción de memoria para almacenar información sobre esa instancia. Luego se libera dicha memoria cuando ya no es necesario su uso, de forma que las instancias de las clases no ocupen espacio en memoria innecesario. Xcode se encarga de que el trabajo automático de tiempo de compilación, el compilador examine el código fuente y luego añade, retener y liberar en el código compilado. El conteo de referencia ayuda a evitar gran cantidad de problemas surgidos al compartir memoria entre diferentes clases y objetos, pero plantea problemas a la hora de decidir dónde y quién hace los relays. La convención OverShift dice que todo objeto es responsable de liberar la memoria que crea o retiene. El autorelays permitirá indicarle a una variable que debe ejecutar un relays, pero más tarde. iOS no está pensado para utilizar memoria virtual, siendo un sistema para móviles. La memoria de almacenamiento, así como también la RAM, son escasas, sobre todo en las primeras generaciones de iOS. Pero esto no significa que no sea posible hacerlo. iMemory es un programa que modifica la iOS para que en el disco donde se guardan las apps y el sistema operativo exista un fichero que se utiliza como memoria virtual, y así habría aplicaciones más exigentes. Pero esto es un arma de doble filo. Obviamente el disco flash es mucho más lento que la memoria RAM, y esto puede hacer que las aplicaciones funcionen más lentamente o que sea necesario reiniciar el sistema de vez en cuando para limpiar un poco la memoria, pero ciertamente habilita más memoria en el sistema y en muchos casos esto se traduce en una mayor velocidad.